Mañana y ya está con nosotros nuestro entrevistado de hoy aquí en Pauta Análisis, Matías Walker, vicepresidente del Senado. Muchas gracias por esta conversación temprana aquí en Radio Pauta. ¿Cómo le va? Hola Claudia, Constanza, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Qué Muy tal, buenos senador? días. Muy buenos días. Senador, partamos por ahí, hay un par de temas, ¿cierto? Un par, por decir lo menos, digamos. Pero una manera de abarcar que hay mucha cosa pasando. Pero partamos por lo que ayer ocurrió con la reforma previsional. Esto fue en la Comisión de Trabajo, ¿cierto?, del Senado, y donde se acuerda un protocolo, es como un protocolo de proceso legislativo. Y le voy a pedir que nos explique bien en qué consiste, porque es como ponerse de acuerdo en cómo se va a legislar finalmente la reforma previsional. Recordemos que el gobierno había pedido varias veces al Senado que se aprobara la idea de legislar y después se entrara en el detalle de las indicaciones. Bueno, lo que aquí en principio se hace es votar en conjunto la idea de legislar con todo el proyecto, como un paquete en particular y en general, y esto después de las elecciones municipales. ¿Nos puede explicar en qué consiste este acuerdo y si es vinculante, digamos, es como obligatorio? Yo creo que una muy buena noticia, porque efectivamente es un acuerdo procedimental, pero un acuerdo sustantivo al mismo tiempo, que recoge una serie de principios y objetivos que están en el acuerdo de la mesa técnica. Recordemos que hubo una mesa técnica que actuó por mandato de los senadores de la Comisión de Constitución, que hizo una propuesta, aumentar la cotización, establecer un parámetro objetivo para la PGU, para que no se preste para todo tipo de populismo, establecer una solidaridad a favor de las mujeres, sobre todo las que tienen lagunas previsionales, establecer este principio básico, ¿no?, que hombres y mujeres con los mismos años de trabajo, con iguales remuneraciones, puedan jubilar en las mismas condiciones. Entonces yo diría que un poquito más allá de lo procedimental. Ya. Y como es sustantivo al mismo tiempo, se determinó votar en particular también, que una excepción, porque ustedes saben que la regla general del Senado, a diferencia de la Cámara, es que tú votas en general primero en la comisión y después ratificas la idea de legislar en la sala y ahí recién se fija un plazo de indicaciones. Como hay un acuerdo en varios temas sustantivos, se decidió seguir votando en particular, de manera tal que, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, que llegó un cascarón al Senado sin contenido, lo que llega a la sala sea un proyecto completo y suficiente. Ya, pero entonces esto es lo que se llama las votaciones ad referéndum, ¿no? Exactamente, porque tú vas votando. Pero es parte de una posibilidad legislativa, porque esto no es, digamos, no es que se haga una excepción, pero es excepcional en términos de cómo se votan en general los proyectos. O sea, debiera llegar que el proyecto que van a votar en general y en particular tiene que estar ya redactada las indicaciones del gobierno. Efectivamente, porque solo el gobierno tiene iniciativa en materia de seguridad social y porque la idea es ir generando certeza entre nosotros, ante la ciudadanía. ¿Y qué significa la votación a referéndum? Yo no entiendo cómo ponerse de acuerdo en los contenidos, ¿no? Y después eso queda ya a la definición técnica, cómo se redacta. Entonces va a tener certeza, por ejemplo, que va a haber solidaridad entre hombres y mujeres. Va a tener certeza de que la PGU va a quedar anclada, por ejemplo, a la línea de la pobreza. Va a tener certeza, por ejemplo, de este préstamo del 2%, del que se ha hablado tanto y que ha generado cierta polémica, pero que yo lo he entendido como una forma de permitir solidaridad en el intertanto que los actuales trabajadores jubilen el día de mañana y que cuando jubilen eso se les reconozca en sus cuentas de capitalización individual y puedan jubilar en mejores condiciones. Matías Walker es senador de Demócrata y vicepresidente del Senado. Cuando la ciudadanía se informó ayer de este acuerdo para avanzar en la reforma de pensiones, poniendo plazo, digo, ¿por qué debería confiar que efectivamente, porque una cosa es ponerse de acuerdo que van a haber plazos, que se va a retomar y que de aquí a diciembre se va a avanzar? ¿Por qué la ciudadanía debería creer que van a lograr aterrizar en un buen acuerdo de reforma de las pensiones? ¿Por qué se lo digo? Porque ayer Mario Marcel decía que este acuerdo va a traer certidumbre, que va a haber una reforma previsional, pero también decía que esta reforma muchos la habían tratado de bloquear, muchos la habían declarado muerta, muchos la habían tratado de impedir y que bueno, que hoy tiene una fecha para ser despachada por el Senado. Entonces, ¿qué indica que realmente va a poder destrabar todos estos puntos y que esta que dieron muchos por muerta no estaba muerta?
qué la revivió? Bueno, yo creo que el espíritu de los que en el pasado hemos votado a favor otras reformas previsionales, a mí me tocó votar a favor la reforma previsional de la presidenta Bachelet. Recordar que en esa oportunidad no solamente la derecha la votó en contra, sino que también el Frente Amplio, entre ellos el propio presidente Boric, que siendo diputado votó en contra de la idea de legislar. Después tuvimos una nueva oportunidad, el gobierno del presidente Piñera, donde llegamos a un acuerdo, el famoso 3-3, en la Cámara de Diputados. Ese proyecto no prosperó en el Senado, pero por eso es tan importante, Claudia, ir avanzando en los contenidos, sobre la base del trabajo de la mesa técnica, que es transversal, porque ahí está Paula Benavides, que viene de Espacio Público, ahí está María José Saldívar, que fue ministra del Trabajo del presidente Piñera, y ahí todas ellas y todos ellos han concordado en una serie de bases para lo que significa este acuerdo. Yo quiero destacar el trabajo de los 5 senadores de la Comisión de Trabajo. Yo quiero destacar particularmente el rol de Juan Antonio Coloma, que le tocó además asumir la presidencia interina. Por un tiempo estuvo enfermo el senador Moreira, el senador Rodrigo Galilea, que puso sobre la mesa esta idea del préstamo, ¿no?, del 2%, que yo creo que ayuda a destrabar. También el senador Cruzcoque y también, permítanme decirlo, el senador Gastón Saavedra, el Partido Socialista, la senadora Alejandra Sepúlveda, que concordaron este acuerdo. Sí, ¿y ayudó también el ingreso más formal de la figura de Mario Marcel? Sí. ¿Más que la ministra Jara? Porque ¿qué estaba pasando con la ministra Jara, senador, en la negociación? Lo que pasa es que, a ver, la ministra Jara había asumido un rol muy discursivo, contra la AFP, la presión de la AFP, las minutas de la AFP, y Mario Marcel, en su rol más pausado, más tranquilo, le puso lápiz y papel a esto. Y él lo que hizo fue un buen trabajo de sistematizar las propuestas de la mesa técnica, otras propuestas que venían circulando. Por ejemplo, nosotros como demócratas habíamos planteado lo del seguro de longevidad, que va tomando forma, lo había asumido como buena idea el senador Cruzcoque, después el propio senador Coloma, qué hacer con la cuarta edad, ¿no?, que bajo una lógica de seguridad social, hacernos cargo de una población que cada vez más va aumentando su esperanza de vida. Y ese trabajo de Mario Marcel, de salir un poco de las consignas y ponerle contenido a esta discusión, yo creo que ayudó mucho a destrabar esto. Estamos conversando con el vicepresidente del Senado, el senador Matías Walker. Senador, la discutida fórmula digamos, de la distribución del 6% de cotización extra ha sido un problema permanente. ¿A usted le parece bien la forma en que se estaría resolviendo? Porque si bien esto todavía no está digamos, en votación, pero está claro ya que la propuesta es un 3% capitalización individual y hay otro 3% que se divide en 2%, que sería un préstamo, ¿cierto?, de los afiliados al Estado, básicamente para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, de los que están empezando a jubilar, y un 1% que es solidaridad, porque el 2% es transitorio y es un préstamo, y un 1% que sería solidaridad o reparto, no sé cómo quieran ponerle, que es sobre todo para balancear y compensar a las mujeres que vivimos más años. Esa es la fórmula. ¿Usted está de acuerdo con esa fórmula? ¿Usted cree que es la mejor fórmula para subir las pensiones? Lo voy a decir de esta manera, Connie. Yo creo que a partir de las conclusiones de la mesa técnica, que dice, 1, hay que subir la cotización, 2, no alcanza con un 3% para mejorar las pensiones futuras. Ustedes habrán leído un informe de Joseph Ramos que fue muy crítico respecto de destinar solo un 3% a capitalización individual. Nadie podría decir que Joseph Ramos es una persona de derecha, ¿no? 3, que tiene que haber compensación en favor de la mujer. Entonces, cuando tú te pones de acuerdo en los objetivos, es más fácil llegar a la fórmula. Yo no digo que la fórmula sea definitiva, pero ¿cuál es el mérito de esta idea, ¿no?, de destinar un 3% completo a capitalización individual, no un 2,1, como estaba establecido en la Cámara de Diputados, que era un 2,1 real, el destinar un 2% a solidaridad bajo la fórmula de un préstamo que después se devuelve al cotizante al momento de jubilar? Ahí va a haber que establecer todo tipo de garantías, porque
a propósito de la desconfianza ciudadana, ¿no? Que dicen ustedes, bueno, es una garantía que tiene que estar en el depósito central de valores, tiene que ser un bono, pero de verdad, real, una garantía real, como decimos los abogados. Sí. Y este tema del 1%, claro, tiene la misma lógica, curiosamente lo hablábamos ayer con el senador Garilea, de la famosa mutualización de riesgos que fue tan discutida en la ley de ISAPRES, ¿no? Porque en el fondo se reconoce que las mujeres jubilan con menores pensiones, ¿no es cierto?, habiendo trabajado los mismos años con la misma remuneración, y que eso hay que compensarlo, ¿no? Pero finalmente llegamos a un 5, en el fondo finalmente del 3-3 inicial o incluso del 6-0 inicial que proponía el gobierno, esto va a terminar siendo un 5-1. 5 de capitalización individual y 1 de solidaridad. Eso es correcto, ¿no? Sí, con la precisión que en el intertanto va a tener una utilidad solidaria porque se va a poder utilizar por el sistema, mejorar las actuales pensiones y eso se va a devolver a los jubilados el día de mañana cuando ejerzan su derecho a jubilar a los 65 años debidamente reajustado. Hay una segunda discusión, si ese reajuste es solo de acuerdo al IPC o se incorpora la rentabilidad promedio que han tenido los fondos de pensiones al momento de jubilar. Vamos a ver ahí finalmente cómo aterriza esa propuesta. Senador Matías Walker, senador de Demócrata, vicepresidente del Senado. Otro tema, a propósito de lo que usted dice, la confianza de la ciudadanía, la percepción de la ciudadanía. Lo que está pasando con la ley de notarios, senador. No sé si usted podrá creer o percibe que aquí se puede instalar una sospecha. Ayer el Senado borró la inhabilidad a la familia, a la parentela, digamos, parlamentaria. Esto a pesar de que el presidente Boric había puesto una restricción amplia para varias autoridades en la tramitación de esta reforma. Y ahí hubo cambios. Entonces ya tenemos durante toda la semana, aquí entrevistamos al senador Manuel José Osandona a comienzos de la semana. Esto significó también... Es que es por donde supimos y nos enteramos de esto, porque claro, si no hubiera sido el micrófono prendido, no nos hubiéramos enterado de que esto estaba pasando. Entonces, bueno, ¿cómo lo ve usted como vicepresidente del Senado? Me imagino que debe haber, o está de acuerdo quizás, porque esto también, ¿no es cierto? Tal vez nos puede explicar por qué se decide borrar esa inhabilidad a los familiares, precisamente de los parlamentarios, para que sean notarios. Sí, bueno, yo creo que esto le dio la razón al senador Osandón y al senador Provence cuando plantearon la necesidad de que este proyecto sea revisado en la Comisión de Gobierno Interior en un tiempo adecuado. Para ser justo, lo planteó muy bien también la senadora Paulina Bodanovich. Ella es parte de la Comisión de Gobierno Interior, pidió revisar este proyecto, insisto, por un tiempo acotado, se trata de no dilatar mucho este proyecto. A mí me tocó tramitarlo en la Cámara de Diputados. Ustedes se acuerdan, yo era presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados cuando aprobamos la ley de notarios, la despachamos al Senado. Es una ley que ha tenido una tramitación bastante extensa en la Comisión de Constitución y yo creo que los antecedentes que hemos conocido en los últimos días refuerzan la necesidad de que este proyecto fuera revisado por la Comisión de Gobierno anterior. ¿Hay que restituir las inhabilidades para los familiares de los parlamentarios a su juicio? De todas maneras, porque no solamente hay que hacerlo, sino que parecerlo. Y efectivamente, el gobierno que había emplazado al senador Osandón y al senador Provence como jefe de Comité de Renovación Nacional a dar explicaciones públicas por qué habían pedido enviar el proyecto a la Comisión de Gobierno Interior, el gobierno más bien tiene que dar explicaciones ahora por qué llegó a un acuerdo en marzo. El ministro Cordero. Con la Comisión de Constitución para sacar la inhabilidad a los parlamentarios, a los familiares de los parlamentarios para ser notarios conservadores. Pueden haber buenos argumentos. Yo he escuchado al senador Garilea explicar que como ahora es alta dirección pública, se atenúa el espacio de la influencia, pero mira, yo creo que es bueno que quede la inhabilidad para los familiares de los parlamentarios para ser nominados notarios conservadores, aun cuando sean designaciones de la alta dirección pública. Siempre los senadores, diputados van a tener influencia, entonces yo creo que es importante despejar ese tema y el tiempo y los días le han dado la razón al senador Osandón y al senador Provence. Así que, parafraseando al senador Provence, si vienen a confiar en él, no me arrepiento. Ya, ¿usted cree que tenía razones, digamos, cuando le dijo Manuel José Osandón, confía en mí,
hazlo, lo dijo con otras palabras, confía en mí, no te vas a arrepentir. No, dijo, y no me arrepiento porque había muy buenas razones para enviar pero, el proyecto senador, a la Comisión de Gobierno. Oiga, entre paréntesis, senador, les voy a contar una anécdota. Yo siempre supe que el micrófono estaba abierto. Si ustedes ven el video, yo le digo al presidente que el micrófono estaba prendido y voté, a pesar de eso, con mucha convicción, a favor de que este proyecto vaya a Gobierno Interior. Pero quiero reiterar una idea. No se trata de dilatar el proyecto. Recién vamos a conocer el informe de Constitución. ¿Cuántos años lleva, senador Walker, esta reforma en o sea, lleva 4 años solo en la Comisión de Constitución. Sí, para que la ciudadanía entienda más o menos por qué todavía no está madura esta reforma. Como te digo, a mí me tocó despachar este proyecto con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el gobierno del presidente Piñera. Yo conozco este proyecto muy bien. Entonces, efectivamente, no se entiende que se hayan demorado más de un año en la tramitación y que hayan dejado además estos cabos sueltos. Hay un segundo elemento que no es menor, que dice relación con la conformación de las juntas electorales, porque el gobierno, ya sea este o el próximo, porque va a haber un plazo de vacancia de un año, para ser justo, va a poder designar 90 notarios que van a integrar además las juntas electorales. Claro, entonces, que son los que tienen que salir porque cumplen o tienen más de 75 años. También es bueno despejar esas dudas. Pero, senador, estamos conversando con el vicepresidente del Senado, Matías Walker, pero, senador, ¿usted entiende usted entiende que esto afecta directamente a la confianza o agrega desconfianza, que ya es algo que está altísimo en nuestras instituciones? Porque se entiende poco que después de 4 años, además, en una comisión de constitución que tienen este proyecto, o sea, además de que ha durado, los senadores, miembros de esta comisión, eliminen una inhabilidad que además afecta directamente a varios senadores. Hay varios senadores y parlamentarios que tienen hermanos, que tienen familiares, notarios. Como Guanchumilla. Guanchumilla, por ejemplo. Entonces, que ni siquiera se inhabilitó en la votación, porque su esposa es notaria de Lautaro, ¿cierto? Y él dijo que, digamos, la prohibición era de carácter amplio, entonces por eso no se inhabilitó. ¿Usted entiende que esto deja pésimo, digamos, a los senadores? No, por supuesto, y toda esta polémica que hay en el Poder Judicial por los nombramientos y la influencia de los familiares, obviamente que sí. Y la mejor forma de hacerse cargo de esa desconfianza es legislando. Por eso tenía razón el senador Provence y el senador Osandón en que esto tenía que ser revisado por otra comisión externa, en este caso la de Gobierno Interior, y reponer esa inhabilidad para desterrar cualquier desconfianza. Y por eso la mayoría de la sala votamos a favor que el proyecto fuera revisado por otra comisión. Como pasa mucho, Vamos a los seguir proyectos ahí. de seguridad son de alguna manera revisados por la Comisión de Constitución. Esto no es algo anormal en el trámite legislativo, que puedan ser acotadamente los proyectos revisados por una segunda comisión. En este caso, esa decisión se justificó plenamente. Senador Matías Walker, senador de Demócrata, vicepresidente del Senado.